Estamos renunciando, estoy renunciando. Lamento mucho este golpe. El único golpista que no respetó el voto de los bolivianos fueron Evo Morales y su gobierno. Una revolución se gesta en América, una revolución donde se encuentran demasiados intereses de las potencias mundiales. El futuro energético preocupa mucho a Estados Unidos, a China, a Rusia, y hoy el campo de batalla parece ser América, América Latina. Desde México hasta Argentina se busca un control, se buscan recursos, se buscan nuevos materiales y políticas alineadas, pero hay un problema. El concepto de democracia, que es un obstáculo para explotar los recursos. Hoy hablemos de un país que en unos años podría ser decisivo en la política del mundo entero. ¿Será así? Preguntemos. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. Hemos demostrado que sin el capitalismo es posible un nuevo mundo, una nueva Bolivia. Sin el Fondo Monetario Internacional es posible tener una Bolivia digna y soberana. El capitalismo no quiere rivales. El capitalismo no quiere que haya otro proyecto político, económico. Nos mintieron durante 14 años sobre el real estado de la economía, de las reservas de gas y de la producción de los recursos naturales. Nos entregaron un país con 6 años continuos de déficit fiscal. Bolivia tuvo en estos 14 años 5 veces más ingresos, pero los bolivianos no tenemos 5 veces mejor salud, ni mejor educación, ni mejores empleos. Bolivia en 14 años y con Evo Morales se convirtió en líder global en los derechos de los indígenas. Son las propias cifras del Fondo Monetario Internacional y de la ONU que avalan que Evo redujo la pobreza de un 60% en 2005 a un 30% en 2012 y que Bolivia creció 343% asombrando al mundo capitalista. De 10.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto llegó a 42.000 millones de dólares, con un crecimiento de 5%, casi 5 veces que Estados Unidos. Evo Morales reclama la victoria para reelegirse por 4ª vez. La oposición y la OEA denuncian fraude. El país se confronta. Evo dimite. Los militares lo amenazan. López Obrador, presidente de México, lo rescata. Donald Trump declara que está feliz porque Evo se fue. Meses antes de la elección se revelan audios reales y documentos de que desde Estados Unidos, Brasil y varios políticos de derecha planearon un golpe contra Evo Morales. Una acción bipartidista. Más aún, la actitud del gobierno de Trump es parte de un gran plan de Estados Unidos de derrocar a Evo. Hace 5 años se revelan documentos de la Corte de Estados Unidos que confirman la operación secreta estadounidense para atacar a Evo. The government has secretly targeted Bolivian President Evo Morales with a drug sting code-named Operation Naked King. The report, just released by the Huffington Post today, draws on court documents filed by a longtime DEA confidential informant, Carlos Turo. It appears to confirm Morales' long-standing suspicion that the U.S. Drug Enforcement Administration, or DEA, has sought to undermine Morales' government. La senadora opositora Yanina Áñez dice que es su derecho dirigir al país y comienza así a trabajar como la presidenta interina y mira hacia, justamente, Estados Unidos. Restablece los nexos diplomáticos. El embajador estadounidense regresa por primera vez en más de una década. Áñez confirma el llamado de Evo para elecciones para el próximo 3 de mayo. Promete no postularse.
Del lado conservador hay varios candidatos: Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia. Tú, presidente de México, país hermano mayor, debías tener dignidad, debías tener respeto, debías ayudar a recuperar democracia en Venezuela y Bolivia. Y ahora andas tan sumiso ante los gringos, tan arrodillado ante los cubanos y tan matoncito con Bolivia, pensando que somos pequeñitos y nos puedes pisotear. No vas a poder, no vas a poder. Y te pasaste de cínico y sinvergüenza. Del lado de Evo y desde Argentina, el candidato Luis Arce, considerado uno de las mentes maestras que llevó riqueza a Bolivia, fue reconocido como uno de los mejores ministros de economía del mundo, incluso por el Wall Street Journal. Estudió en Bolivia y Reino Unido y ha sido conferencista de la Universidad de Harvard y la Universidad de Chicago y Pittsburgh, y reconocido por el Banco Mundial. Se ha generado expectativas negativas, hay incertidumbre en la población sobre qué es lo que se viene, porque el gobierno de la señora Áñez no está manejando adecuadamente la economía, hay muchos desaciertos, la gente está entendiendo que estamos volviendo al pasado. Pues ahí están los hechos, ahí están todas las voces. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias a usted. Caray, con los últimos programas de Corea del Norte, el impeachment de Donald Trump, ya llegamos a varios millones de visualizaciones, a pesar de que YouTube y Google nos ha cerrado 6 o 7 veces la cuenta de YouTube. Y les agradecemos mucho que nos hayan puesto ya como uno de los principales programas de debate en habla hispana, incluso superando a muchos de habla inglesa. Gracias, eso es gracias a usted y por eso pues estamos aquí. Vamos directamente con nuestros invitados. Tengo el gusto de presentar esta noche a la internacionalista Fabiola Cabral Valverde. Ella es especialista en resolución de conflictos, maestría en Derecho Internacional y profesora de la Universidad Tecnológica de Santa Cruz. Muchísimas gracias por estar aquí. Y el placer también de recibir a José Antonio Ejido, licenciado en Ciencia Política por la Universidad del País Vasco y doctor en Sociología por la Université de Provence en Francia. Bueno, no hablo bien francés, pero es eso. Gracias por estar aquí, José Antonio. Comienzo contigo, José Antonio, aunque es primero las damas, pero primero contigo para que vayamos contrastando la información. Hay muchas preguntas y les pido a los dos sean muy breves en sus respuestas, 1 minuto cuando mucho. A ver, José Antonio, explícame realmente qué está pasando en Bolivia, cuál es lo grave que podría pasar y cómo se solucionaría todo, por favor. Bueno, muchas gracias, un saludo, Roberto. Descuéntame el minuto después del saludo muy fraternal a ti, gracias, a tu programa y a Hispan TV. Simplemente ha habido un golpe de Estado que ha ido contra la voluntad del pueblo boliviano expresada en las urnas. Se ha puesto en el poder una extrema derecha siniestra, aupada por los militares, los norteamericanos. Un golpe de Estado de los que ha tenido casi decenas Bolivia, con una gran persecución a los indígenas, a los miembros del movimiento al socialismo. La gran duda es si esas elecciones que se anuncian van a ser limpias o no. Y hay muchas dudas porque sigue habiendo mucha represión y esa dictadura quiere prolongarse en el tiempo como las dictaduras que sufrió anteriormente este país, que efectivamente ha vivido un gran momento con Evo Morales y con el movimiento al socialismo. Gracias, José. Gracias, José Antonio. Fabiola, pues a ver, adelante, desde tu óptica académica, ¿es así como lo explica José Antonio? Totalmente en desacuerdo, querido Roberto, muchas gracias por la oportunidad, pero en ese sentido no observo para nada ningún golpe de Estado, ¿no? La presidenta ha asumido el gobierno de forma constitucional, tomando en cuenta las renuncias, ¿no?, del presidente y del vicepresidente, y en ese momento la presidenta de la Cámara de Senadores, y la que sucedía en todo caso era la que actualmente está ocupando el gobierno. No en ningún momento no hay un golpe de Estado porque no observamos militares en las calles, ¿no? Más bien, en todo caso, Bolivia está atravesando una transición de gobierno, buscando todos los mecanismos que en su momento el gobierno de Evo Morales, a través de la Corte Electoral, ha dejado un padrón, en muchos casos dañado, porque hay muestras, hay pruebas que han demostrado que hasta los muertos han votado en las últimas elecciones. Entonces, en ese sentido, el gobierno de Áñez creo que tiene un gran desafío, que es precisamente tratar de buscar transparencia en estas próximas
próximas elecciones y no hay ninguna intención por parte de ella, lo han manifestado varias veces, que no se va a postular a la presidencia. Su única misión en este gobierno de transición es precisamente dejar de alguna forma un gobierno elegido por la población boliviana. Oye, Fabiola, yo no sé qué podría pasar si el jefe de la defensa o la cabeza militar en Estados Unidos saliera en televisión y le dijera al presidente Trump, mejor váyase. Eso no sería un golpe de Estado, y eso pasó en Bolivia con el señor Calimán, ¿no? No, fue una sugerencia en todo caso que se le hace al presidente Evo Morales, pero en ningún momento ni un militar en su momento salió a la calle, Roberto. Okay. Nadie salió a la calle, le sugirieron y el presidente de alguna forma renunció, pero en ningún momento no fue una imposición, ni un militar lanzó un solo disparo en la calle, nadie salió a la calle y todo el mundo acá en Bolivia lo festejó. Me sorprende honestamente la óptica en la que observan la realidad de Bolivia. Bien, me gusta que estés allá en Bolivia y que nos expliques esa óptica que a veces pues podríamos perder de vista. José Antonio, a ver, si tienes una réplica, es así como dice Fabiola, y yo también te quiero preguntar, si Evo prometió no reelegirse por considerar eso solo para los dictadores, ¿por qué, aunque tuviera derecho o no tuviera derecho, se reeligió una y otra vez e iba por la cuarta? ¿Eso no pudo ser un error estratégico? Por favor, José Antonio. Sí, bueno, en primer lugar, el que yo esté a 7.000, 8.000 kilómetros no quiere decir que yo vaya a estar de acuerdo con los partidarios de la dictadura sanguinaria de Pinochet, que ellos pueden estar en Chile, pero yo discrepar con ellos, si la historia me da la razón a mí. Bolivia ha sufrido el segundo golpe de Estado en la época de Evo Morales. El primero fue un golpe de Estado fracasado con grupos terroristas que intentaron matar a Evo Morales, traídos por la oligarquía cruceña, particularmente con los croatas, que son una banda fascista expulsada de la Segunda Guerra Mundial, que se convirtió en una parte de la oligarquía de ese país. En ese momento la fuerza policial fue leal al poder constitucional y ese intento criminal fue derrocado. Lamentablemente después yo creo que el movimiento al socialismo ha sido muy negligente en el control de la cúpula militar, que terminó por ser sobornada con decenas de miles, se habla de $1 millón por cada uno de los traidores del Estado Mayor, empezando por Calimán, del ejército y de la policía, que ahora están en los Estados Unidos, que traicionaron al pueblo, que vulneraron el resultado electoral, que han matado a decenas de personas, y quien lo niegue es simplemente un cómplice de esta matanza. Y cuando se produce un proceso de cambios económicos tan profundos como ha tenido Bolivia, que ha sido el país más pobre, con su población más pobre de toda América Latina y el Caribe, excluyendo a Haití, es necesario algo muy importante, que es la estabilidad política. Tanto Evo Morales como Álvaro García Linera pensaron que con sus personas se conseguía la estabilidad política. Yo creo que fallaron sobre todo en no desmantelar y en confiar en una cúpula militar formada en la Escuela de las Américas, que es la escuela de donde han salido los torturadores de Bolivia, con la excepción del jefe de la policía, que había sido nombrado por la CIA, antiguo jefe de la Gestapo de Lyon. El señor Klaus Barbie, el nazi aquel, es el que se encargó de organizar una policía para torturar al pueblo boliviano, y eso no ha sido suficientemente desmantelado. En mi opinión, ahí ha estado el gran fallo, una profunda revolución económica que ha sacado de la pobreza a la población, pero no desmantelar una fuerza policial y militar traidora a su país. Ese es el problema que tiene el país. Bien, Fabiola, a ver, con la mirada de la presidenta, te voy a hablar con datos, con la mirada de la presidenta interina hacia los Estados Unidos, con el aplauso de Donald Trump, con los documentos y grabaciones reveladas semanas antes de las elecciones de octubre y con los documentos oficiales de la Corte de Justicia de Estados Unidos, que parece ya se les olvidó a muchos, donde se acusa a la DEA de querer sacar a Evo, y que los pusimos ahí en el reportaje. Yo te pregunto, ¿es posible plantear como hipótesis que lo que vimos
lo que estamos viendo, o con la salida de Evo, que lo que vimos es parte de un gran plan diseñado desde el extranjero, apoyado por congresistas de Estados Unidos, y no una mera manifestación civil de la gente que odia a Evo? ¿Es posible plantear esta hipótesis o es imposible al ver tantos documentos, sobre todo los del 2015 que publicó el Huffington Post, donde la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos estaba evidenciando en un código secreto de la DEA de cómo estaban atacando al presidente Evo Morales? Por favor. No, para nada, Roberto, discrepo totalmente con la postura. Desde mi punto de vista, como académica y siendo objetiva con los acontecimientos que han sucedido en Bolivia y en Santa Cruz, especialmente, que han sido básicamente la región que ha impulsado el movimiento para buscar de alguna forma el respeto a nuestro voto, que eso es básicamente la esencia por la cual se ha peleado en estos últimos meses, ¿no? El golpe de Estado no lo han dado los militares, no lo ha dado Calimán, Roberto. El golpe de Estado lo ha dado Evo Morales al no respetar la constitución política del Estado, que él mismo impulsó su modificación y todos los bolivianos aprobamos el 2009, en la cual se establecía que todos los presidentes tenían solamente derecho a tener una segunda reelección. Evo Morales estaba yendo a la cuarta reelección. Eso aquí ni en ningún otro país está bien. Hacer lo que hiciste con tu mano y borrarlo con el codo, eso para mí es una totalmente falta de respeto, uno, en primer lugar, a la población boliviana, y en segundo lugar a la constitución política del Estado que él mismo, junto con su partido, aprobaron en el 2009, Roberto. Ahí es donde esto, desde mi punto de vista, como le digo, objetivo y académico, es de alguna forma una sucesión de eventos que se van sumando como una bola de nieve y terminan en noviembre precisamente con este paro de más de 20 días de la población en general para poder de alguna forma exigir respeto a su voto, ¿no? Y a la transparencia, porque nadie discute, ¿no? que creo yo va por ahí toda esta campaña que ha habido a nivel internacional por tratar de buscar que Evo Morales ha sido discriminado. Me parece lamentable que muchos profesionales caigan en esa retórica discursiva de buscar que hay racismo. Aquí no hay racismo. Para nada, Roberto. Es más, el 60% de la población en el último censo del 2012 se ha identificado con ser mestizo. Entonces, ¿cómo nos explicamos esto? ¿No? Entonces, en ese sentido, creo yo de que el golpe de Estado lo ha dado Evo Morales al tratar de propagarse en el poder por más de 14 años, ¿no? Tomando en cuenta que su propia constitución establecía que solamente podía ir a una segunda reelección. El buscar esos mecanismos y forzar todo el aparato institucional del Estado boliviano para poder prolongarse en el poder, me parece eso más bien un golpe de Estado. Bien, oye, rápido, dime, Fabiola, más o menos desde tu óptica, ¿cuál es el porcentaje del pueblo que quiere a Evo y cuál es el porcentaje que no lo quiere? Bueno, hay que reconocer de que el partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los pueblos, en todo caso, tiene un gran porcentaje. Me atrevería a decir que hay un 30% de la población en general que todavía confía y sigue este movimiento, que en su momento es, de alguna forma, es confiable, ¿no? A través del tiempo y con sus mecanismos y formas de poder que ha tenido y la forma como ha ejercido el poder Evo Morales, ha ido teniendo un poco más de descontento en la población. Pero sí me atrevería a decir que todavía cuenta con un 30% de la población que todavía confía en el partido, ¿no? Del MAS, ¿no? ¿Y en Yanín cuántos confían? Bueno, es que no podemos someterlo Roberto, a un sondeo de popularidad. Yanín cae en el poder por una sucesión constitucional, por la renuncia de Evo Morales y García Linera. Bien. Y mucha gente sí lo aprueba, ¿no? Pero como un gobierno de transición, porque ella misma ha establecido de que su gobierno tiene la única misión de poder convocar elecciones el 3 de mayo. Bien, ¿no? Bien. A ver, José Antonio, bueno, pues ahí tenemos material. Me dice Fabiola que el traidor fue Evo, traicionando su propia constitución, donde estableció que solo 2 mandatos y él quería, bueno, pues ya la cuarta. Y también te quiero hacer varias preguntas, así que 30, 40 segunditos con la réplica y voy para la otra. Por favor, José Antonio. No, simplemente que con la gente que fue responsable de haber hundido en la miseria al pueblo
boliviano desde la época de la colonia, no hay mucho que discutir. Con la gente que está vulnerando en nombre del academicismo los resultados electorales, no hay mucho que decir, porque entre la mentira académica está la verdad histórica y la verdad política. No tengo nada que decir. Hay una dictadura criminal apoyada por los Estados Unidos, del viejo estilo de García Meza y de Banzer, que acumula decenas de muertos. Sus responsables deberán comparecer ante un tribunal y ser castigados, y el pueblo tendrá que volver a luchar como luchó antes de llegar Evo Morales, que para conseguir el derecho al agua y el derecho al gas tuvo que poner decenas de muertos por la misma cuya responsabilidad es la misma clase social, el mismo grupo oligárquico que se ha upado en el poder y que no quiere abandonar el poder y que falsificará las elecciones. De manera que al pueblo boliviano y a los pueblos latinoamericanos y a los pueblos del mundo les va a tocar tumbar esta dictadura criminal. Bien, oye, José Antonio, quiero hacerte esta pregunta que me parece es el resultado de mucha investigación que hicimos. Así como acusan que hay una especie de conspiración internacional detrás de los opositores de Evo, yo te quiero preguntar, ¿y detrás de Evo también puede haber fuerzas extranjeras? Lo pregunto por varias cosas. ¿Qué hacían unos encapuchados de las fuerzas especiales de España queriendo acercarse a uno de los ministros de Evo o exministros que está refugiado en la Embajada de México? ¿Qué querían? ¿Rescatarlo? Si es así, ¿España defendiendo a Evo Morales? Qué extraño. Si no lo querían rescatar y lo querían eliminar, se revela en algunos periódicos españoles que fueron falsificados o alterados los pasaportes de las fuerzas especiales españolas para que viajaran lo más rápido a Bolivia. Podría haberlos mandado incluso Pedro Sánchez para callar todos los datos que sabían de alguna posible corrupción y financiamiento entre Evo y la política española y quizá el partido Podemos. ¿Y qué tiene que ver México? Y además, el ministro de Evo en la mira, refugiado en la embajada mexicana, es Juan Ramón Quintana Taborga, que curiosamente es egresado de la escuela maldita, y eso sí lo digo yo, de las Américas, donde Estados Unidos adiestró a todos los criminales y dictadores que masacraron a América Latina. Evo tenía como su mano derecha a una persona así, que ahora la protege México, y España lo quería rescatar o eliminar. Esto está muy sospechoso. Explícame esta maraña, por favor. No soy yo quien para explicar lo que haga la diplomacia del gobierno español, ¿no? El gobierno español, ¿sabes?, se caracteriza históricamente por mucha cercanía a la política de los Estados Unidos y por poca independencia en su política exterior, con algunas excepciones. El padre, por ejemplo, de la premio Nobel guatemalteca Rigoberta Menchú fue quemado en la embajada de Guatemala por la dictadura de turno, igualita que la dictadura boliviana que está ahora, que quemaron y mataron a todos los que estaban protegidos en la embajada española. Estoy hablando de 1980. No tengo realmente ninguna idea sobre ese incidente. Lo que sí sé es que a la escolta de Evo Morales le ofrecieron miles de dólares para que lo entregasen y ser asesinado, y lo que sí sé es que los dirigentes del gobierno mejor que ha tenido jamás Bolivia, que ha sacado de la miseria a este pueblo que había sido hundido por la oligarquía que está hoy en el gobierno, los están reprimiendo, los están persiguiendo, los están torturando, los están asesinando, y se han tenido que proteger en la Embajada de México, lo cual honra a México, que ha sido, por cierto, acosada y hostigada por las fuerzas de la dictadura, por estas fuerzas policiales, que efectivamente el gran error del movimiento al socialismo fue no haber depurado suficientemente. Me extraña mucho lo que me dices de Quintana, que será la única excepción de la única persona de la Escuela de las Américas que no haya sido un torturador. Calimán creo que también viene de la Escuela de las Américas, y de haber trabajado en el consulado o la embajada boliviana en los Estados Unidos, donde probablemente fue captado como un agente de los servicios de información, porque desde luego los Déjame ir con Fabiola. Si algo saben es dar golpes de Estado en Bolivia. Déjame ir con Fabiola. Calimán fue puesto por el gobierno de Evo Morales, ¿no? Sí. Calimán fue designado por el gobierno de Evo Morales. Fabiola, ya la última pregunta, nos tenemos que ir. Las propias instituciones pues pro Estados Unidos, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, reconocieron que Evo sacó de la pobreza a Bolivia y 10 años de crecimiento económico. Mintieron
dieron. Dos, la OEA en su informe fechado este 10 de diciembre pasado habla de racismo en estas manifestaciones y de represión contra los indígenas bolivianos, miente la OEA. Y tercero, ¿qué tiene que ver el litio en todo esto desde tu perspectiva, si es que se está peleando ahí China con Chile, con Estados Unidos, con Rusia y con los alemanes? Por favor, nos vamos, un minuto y nos vamos. Gracias, Roberto. Bueno, por un lado, con respecto a lo que mencionabas del litio y el racismo, hace unos 30 días atrás aproximadamente, la presidenta ha firmado un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder hacer un informe completo sobre la situación que ha sucedido en Bolivia respecto a los derechos humanos. Sí se menciona, no he leído el informe, la palabra racismo, se menciona la palabra masacre, ¿no? Pero el objetivo precisamente de este convenio en el cual se va a dar para poder hacer una investigación profunda es precisamente que se haga un estudio completo en el cual se evalúen todos los eventos que sucedieron, en primer lugar, en noviembre y los que sucedieron antes, ¿no? En esta situación. Yo no entiendo, me parece un poco, no sé, dudosa incluso de la participación de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Concluye, por favor, concluye porque nos tenemos que ir. Tu conclusión, nos vamos, por favor. No es racismo, no existe racismo, Roberto, en Bolivia. Desde mi punto de vista, creo yo de que deberían profundizar más. Me sorprende para mucho la posición del colega. Lo invito a Bolivia para ver cuánto ha mejorado la situación de los indígenas. Hay indígenas en las calles acá. No entiendo hasta dónde ha superado la pobreza Evo Morales. Creo yo de que esto que se está tramando a nivel internacional obedece netamente a poder un poco empañar la imagen de lo que sucedió realmente en Bolivia. Gracias. Fue una gran oportunidad tenerlos a los dos. Fabiola, te agradezco mucho. José Antonio, un abrazo. Gracias. Gracias. Con Evo o sin Evo, si apoya a Evo o si no lo apoya, el punto con el que me quedo de Evo y que es muy importante, ya lo decía ayer el líder de la ONU, recuerda que nuestro compañero Iván Mosenín me pasó el cable, ¿se acuerda? Bueno, pues lo que decía Evo sobre la Pachamama, o como usted le llame en su país, sobre la madre tierra, la madre naturaleza, es demasiado importante. Urge voltear a ver a nuestra madre tierra. Es uno de los jinetes del apocalipsis que nos destruirá. Ayer lo dijo el secretario general de la ONU. Es el segundo y el cuarto jinete. La crisis climática y el abuso de la tecnología están matando el suelo donde vivimos. Estamos sobreproduciendo y sobreexplotando lo que nos alimenta de vida, nuestro suelo, nuestra madre. Buenas noches.